especialmente estábamos hablando acerca de las características que representan a Jezabel. Por muy asombroso que parezca, todas estas cualidades sucedieron en el papado en la historia del 538 a 1798. Y aquellos que siguieron las enseñanzas de Jezabel también terminarían virtualmente identificados con el sistema idólatra del mundo. En el mundo tenemos un sistema de idolatría que es traído por las características de Jezabel. Y Jezabel misma era representante de ese sistema. El pronóstico del juicio sobre Jezabel y sus seguidores puede ser una anticipación del juicio narrado en el capítulo 18. Y aquí vemos un paralelo también de esa conexión entre Elías y el pueblo remanente. Y hay mucho que podemos aprender de la historia de Elías. Por ejemplo, Elías también tuvo un pequeño tiempo de angustia, y que fue de 3 años y medio. Y fue ahí donde el dios del sol Jezabel estaba involucrado. Vemos que fue un tiempo de prueba y hubo un enfrentamiento entre el bien y el mal. Vemos acerca de la lluvia y la sequía. Y también un tiempo de angustia de Jacob, que se enfrenta a la prueba de fe, Elías. Y eso mismo lo miramos aquí en el remanente también, que hay un pequeño tiempo de angustia, ejemplo de 3 años y medio, donde también la adoración del día del sol estará traída por el papado. Un periodo de prueba será ese, donde habrá un enfrentamiento entre el bien y el mal. Ahí mismo también tendremos una lluvia tardía, el derrame del Espíritu Santo en nuestros corazones, que vendrá para poder pasar ese tiempo. Y también habrá una angustia de Jacob donde se enfrentan a la prueba de fe. Por eso es que hoy en este tiempo es el tiempo de prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Estudiando la palabra de Dios. Estudiando. Y estas iglesias que estamos estudiando, que hemos venido estudiando, nos dan algo. Nos dan promesas. Nos dan ejemplos. Nos enseñan lo que sucedió en el pasado y que volverá a suceder. Podemos ver cómo el pueblo se ha desviado. Y nos ayuda para que nosotros también miremos que no estamos viviendo en algo que no hay problemas, donde todo nos va bien, sino que al contrario, Satanás está detrás de todo esto, y Satanás trae problemas, trae dificultades, y él quiere que nosotros nos separemos y nos apartemos de la verdad. El tiempo del fin continúa profundizándose debido a que Israel abandonó los mandamientos de Dios y siguió a un dios del sol falso, que era Baal, promovido por Jezabel. Israel recibió 3 años y medio de sequía como advertencia y prueba, y esto terminó con una fuerte lluvia torrencial. Y así como Elías señaló los errores a Israel con respecto a Jezabel, el remanente traerá un testimonio directo a la última iglesia. Dios estaba suplicando al mensajero de Tiatira que trajera un testimonio directo a esa congregación. Durante la Edad Oscura, individuos y grupos fieles mantuvieron viva la verdad. Los reformadores fueron mensajeros contra las prácticas y doctrinas de Jezabel, representado como el papado. Y al final también el remanente, los 144,000, serán una vez más voces que denunciarán los pecados de Babilonia. Y en la Biblia encontramos, hay personas que no creen acerca de lo que dice la palabra de Dios, que habrá un remanente final, que no creen en los 144,000, no creen que existe una generación final. Pero todo eso es bíblico. Jesús nos dijo, estudien Daniel. En Daniel encontramos muchas profecías, y Apocalipsis nos está ampliando lo que es el libro de Daniel.
Y es importante. Jesús nos dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, esta es la revelación de Jesucristo. Él lo está dando para dejarnos saber las cosas que sucederán pronto. Y ahí encontramos que al final hay un pueblo, hay un remanente que da un mensaje final, el mensaje de los 3 ángeles. Y eso será vivo, es verdadero. Entonces, si nosotros no estudiamos, no podremos entender lo que será la victoria final. Nos dice, salid de ella, pueblo mío. Estos 144,000 darán ese mensaje, salid de Babilonia, salid de la confusión. Tenemos una confusión y va más en aumento la confusión. Jezabel, afirmando tener autoridad religiosa, introdujo la adoración a Baal, el dios Sol, en Israel. Y esto no es una proclamación de Dios, es una autoproclamación. Ella corrompió al pueblo de Dios al conducirlos a amplios engaños con la adoración al sol. Y durante la Edad Oscura y al final de los tiempos, trajo el papado y traerá influencias desmoralizadoras al ámbito religioso sobre la adoración del día domingo. Nos dice en Apocalipsis más adelante que Babilonia ha dado de beber el vino a todas las naciones. Vino es de doctrinas de hombres. Todos han sido contaminados. Y cuando la persona está lleno de esas doctrinas, embriagado, pues no puede entender la verdad. No se puede. Y eso es lo que ha hecho, lo que ha sucedido. Babilonia ha corrompido a todos. Y lo que estamos viendo en esta iglesia Tiatira, que es una apostasía, que ha entrado las doctrinas, el no creer que podemos hacerlo. Las doctrinas rebajan el sacrificio de Jesús, que Jesús no nos puede dar la santidad, la justificación a nosotros por medio de la fe. Entonces hay muchas doctrinas que van en contra, y eso es ese vino de Babilonia. Vimos que todos esos que sucedió condujo a la persecución en la Edad Oscura y pronto volverá a ocurrir lo mismo. Se hizo aparecer un sistema falsificado de las cosas de Dios como si vinieran de Dios, y esa es la apostasía, trayendo lo que es casi correcto y haciéndolo pasar por lo correcto que viene de Dios, pero siempre hay algo que no va. Es por eso que ahora en nuestro tiempo tenemos que estudiar más y más para poder identificar los detallitos que no son correctos, porque esa es la apostasía. Jezabel se pintó la cara y se vistió justo antes de ser arrojada al polvo desde su elevada posición a través de la ventana. Y en 1798 el papado fue arrojado al polvo. Al final, ella también llegará a su fin, a un fin definitivo. Se ve a Babilonia ataviada justo antes de ser destruida repentinamente. Jezabel debe ser equiparada con la ramera de Apocalipsis del capítulo 17, que también es una adúltera, con los reyes de la tierra y una iglesia. La prostituta ofrece todos los beneficios de la relación matrimonial sin el compromiso. Es el adulterio espiritual allí. Ahora en día, pues el evangelio no necesita compromiso. Solo para muchos el evangelio es conocer que Dios nos ama y estamos esperando que Él venga para que seamos transformados, seamos salvados. Pero eso es lo que no debe de ser. Ese es un adulterio espiritual. Y allí uno no necesita la relación de pacto basada en la ley, solo la gracia. Pero no se está entendiendo lo que es la gracia de Dios. Lo que es que Jesús venga a morar en nuestros corazones y Él nos ayuda a cumplir los mandamientos. Los mandamientos son que es la ley de Dios, que la ley es justa y buena. En el adulterio espiritual tienes semilla plantada de hombre que no es Cristo y por lo tanto tienes vida falsa creciendo en la mujer. Esta tiene hijos. O si el hombre es bueno, ella corromperá su semilla.
Históricamente Jezabel trajo paganismo a la iglesia cristiana. Y Jezabel por eso se convierte en una metáfora del papado, al final en un símbolo del anticristo. Versículo 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La palabra arrepentirse es una palabra de esperanza para aquellos que estén dispuestos. Para Jezabel esa fue una apelación contundente y final. El juicio era inminente, vendría a ella y a aquellos involucrados con este estilo de vida comprometido. La historia de Jezabel es simbólica de lo que sucederá justo al final. El mensaje de Elías no solo será proclamado por toda la tierra, sino que la experiencia de Elías llegará a su pueblo a causa del odio de Jezabel. A los transgresores se le dieron muchas oportunidades para arrepentirse. En su hora de más profunda apostasía y mayor necesidad, el mensaje de Dios para ellos era de perdón y esperanza. En el versículo 22 dice aquí, yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y la cama a veces es emblemática de pestilencia y muerte, e incluso de perdición eterna. Y aquí hay una alusión a la gran tribulación. En este juicio o castigo se produce un vínculo exegético con el capítulo 3:10, que la hora de la prueba ha de venir a este mundo entero. Y en el 7:14, estos son los que han salido de la gran tribulación. Esto enlaza directamente con Daniel 12:1, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces vemos que cama, sinónimo de pestilencias, enfermedades que están sucediendo. Y nosotros lo podemos ver también. Podemos ver que si la persona no hace cambios, ellos también vienen a estas dificultades, enfermedades o plagas que están puestas. Y también las últimas plagas nos hablan de las enfermedades, úlceras malignas. Y eso es lo que hoy en día nosotros estamos viendo, el incremento de enfermedades por causa de no tener confianza en Dios. Por confiar en el hombre trae dificultades, enfermedades que Satanás pone. El hombre cae y Satanás quiere también traer la solución a todas esas enfermedades. Todo eso es parte de una tribulación que se vendrá aquí en todo en el planeta. Y toda adoración falsa nos dice que es adulterio espiritual. Si estamos adorando a un Dios que no es el correcto, dice es adoración falsa, adulterio espiritual. El segundo precepto que prohíbe la falsa adoración es también un mandato de adorar a Dios y solo a Él servir. El Señor es un Dios celoso. El segundo mandamiento es un Dios celoso y no se dejará jugar con Él. Él ha hablado acerca de la manera en que debe de ser adorado. Odia la idolatría porque su influencia es corruptora, envilece la mente y conduce a la sensualidad y a todo tipo de pecado. Eso está en Mensajes Selectos, página 126. Dios lo deja claro. Hay un límite más allá de los cuales los juicios de Jehová ya no pueden demorarse. Patriarcas o Profetas y Reyes, la página 307. Muchas personas dicen que nosotros podemos, hasta que nosotros estemos listos, vendrá el Señor. Pero estamos viendo que aquí hay un límite, hay tiempo. El ser humano nunca estará por sí mismo listo y preparado. Eso quiere decir que entonces nunca vendrá el Señor. Pero no, aquí nos dice, hay un límite más allá de los cuales los juicios de Jehová ya no pueden demorarse. Habrá un tiempo donde hasta ahí llega más, no habrá más tiempo de gracia, se acaba. Pero el Señor tiene la victoria, Jesús obtuvo la victoria y tendrá un pueblo. Y si ese tiempo está por acabarse es porque Él sí tiene el pueblo. A Elías se le dijo, hay más de 7,000 hombres que no han doblado las rodillas ante Baal. Él no sabía, no lo conocía.
Nosotros podemos en este tiempo decir, bueno, no vemos a nadie que está con las características de los 144,000, nadie se está preparando, pero nosotros no conocemos lo que Dios tiene preparado, dónde están las personas, el corazón de las personas. Versículo 23 dijo, y a sus hijos heriré de muerte. Y la palabra griega aquí para muerte es tantos, interpretada en hebreo como pestilencia o plaga. Aquí nuevamente estamos viendo las pestilencias, las enfermedades y también las plagas, las 7 posteriores plagas. La amenaza que pesaba sobre los hijos de Jezabel era que los matarían con pestilencia, y esto debía significar matar en un sentido físico, porque toda la expresión está casi duplicada en Ezequiel 33:27, donde se hace referencia a la muerte física por pestilencia, y es muy probable que Tanat signifique pestilencia en lugar de su significado más común, que es la muerte. Ese verbo, a sus hijos heriré de pestilencia, es más probable que mencione muerte por pestilencia. Y la alusión a las pestilencias o plagas vuelve a traer a colación el final apocalíptico. Y nos dice también el versículo 23, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Porque recordémonos que empezaron esos concilios y en esta iglesia, y donde estaban todas las iglesias o denominaciones reunidas, y ahora él les está diciendo a todas las iglesias sabrán. Los juicios sobre Tiatiras debían servir de lección para todas las iglesias. Esos hechos debían llegar a ser de conocimiento público entre el pueblo de Dios. Por eso es importante que nosotros en este tiempo estudiemos lo que sucedió en las iglesias, porque ese mensaje es para nosotros hoy, para prepararnos para el juicio de los vivos que está por empezar. Y algunos han entendido que todas las iglesias significa que todas las iglesias en todas partes hasta el fin de los tiempos. Incluye el tiempo en que estas iglesias envueltas en el ecumenismo adoptaron estas doctrinas, aunque la referencia inmediata es a estas 7 iglesias, pero en el propósito más amplio del libro las 7 representan la iglesia universal de todos los tiempos. No solo hay un mensaje de limpieza final para Tiatira, sino que Jesús, quiere que se conozca su identidad. Es muy específico lo que Jesús quiere que esta iglesia entienda. Las imágenes presentan la rapidez de sus pies para atraer y alentar la pureza de la verdad, pero los juicios están listos para penetrar la iglesia con su fuego. Nuevamente estamos viendo que esto está hablando de un juicio que está por empezar. Y es un tema de juicio. Dice, te daré lo que merece tu comportamiento. Nos dice aquí mensajes selectos también. Dice que en su divina disposición, en virtud del favor inmerecido del Señor, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados solo por los méritos de Cristo y los actos de misericordia. Las acciones de caridad que realizamos son los frutos de la fe y llegan a ser una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. Entonces, hay obras que se van a recompensar. En un juicio, lo que sucede en un juicio es que se está viendo la vida de la persona, lo que ha hecho bueno o lo que ha hecho malo. Si nosotros decimos ya porque Jesús acepto y creo en Jesús y ya no hago nada, ya no me pongo a hacer obras, sino que me quedo como congelado, entonces no ponemos en práctica la vida que Jesús nos está dando, su vida, que Él nos dio, su gracia, su muerte, que Él nos está dando. No podremos entonces poner en práctica y hacer las cosas por gracia, porque Jesús mora en nuestros corazones y ahora lo hacemos por el amor de Jesús. Si nosotros no hacemos eso, ¿de qué obra se está hablando entonces en el juicio? Vamos a fracasar. No tendremos
obras. ¿Cómo vamos a ser recompensados? Sí se necesita hacer obras, pero no es que nosotros las hagamos, sino que Cristo las hace por nosotros. Es algo natural, es como respirar, hacer lo bueno, hacer la bondad. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús verdaderamente. Y vamos a continuar leyendo en el versículo 24 al 29, si nos puede leer, hermano. Sí, leo. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, le guardaré de mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Muy bien lo que nos está diciendo estos versículos. Dice, pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, nuevamente se está refiriendo a la iglesia y a todos los que están ahí. Y vemos que la nueva versión internacional parece captar la esencia correcta de este verso griego gramaticalmente confuso que dice, ahora les digo al resto de ustedes en Tiatira, ¿a ustedes qué? Está hablando al resto. Jesús se dirige aquí a un grupo diferente en la iglesia de Tiatira. Hasta este versículo parece que tenemos dos grupos, la facción de los que siguen a Jezabel y los que lo toleran, y hay un tercer grupo que no ha simpatizado ni ha sido descarriado por esta seductora enseñanza. El adversativo de, que dice, pero marca un cambio de pronunciar juicio sobre los impíos en la iglesia a palabras de aliento para el remanente piadoso entre ellos. En esta iglesia estamos viendo que hay un remanente. Nos estamos viendo que hay una iglesia de juicio. Y en ese juicio hay un remanente. Y por primera vez en estos mensajes se destaca un grupo dentro de una iglesia local como portador de un verdadero testimonio continuo del Señor. Cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos, aunque un gran número de creyentes profesos negarán su fe por sus obras. Habrá un remanente que resistirá hasta el fin. Hechos de los Apóstoles, la página 427. Nos dice claramente que hay personas, por ser creyentes y fieles, por aceptar la verdad, Jesús le enseña las señales de los tiempos y las pueden discernir y entender. Pueden saber lo que está pasando. Pueden mirar en el mundo y decir, estos son señales de los tiempos. Aunque nos dice también, igual como la iglesia de Tiatira, hay muchos creyentes profesos que llevan el título de cristianos, pero niegan su fe por sus obras, porque no hacen obras, no se dejan crecer, ser capacitados por Jesús. Entonces están negando la fe de esa forma. Pero nos dice que hay un remanente que resistirá hasta el fin. Y los fieles de la iglesia de Tiatira son un símbolo del último pueblo de Dios que será llamado fuera de Babilonia y se unirá a los 144,000. Son un símbolo del caballo negro bajo el tercer sello, esperando ser llamados a salir de las tinieblas. Como veremos en breve, Jesús estaba muy complacido. No tenía más recomendaciones. Dice, no pondré sobre vosotros otra carga. Y Jesús reconoce, distingue a un grupo de individuos que fueron fieles, se mantuvieron puros de la doctrina jezebeliana, que Jesús ahora describe de una manera nueva. Hemos visto el lenguaje de la ira contra el pecado arriba. El significado completo de esto ha sido cognitiva y emocionalmente difícil de comprender. Con una sencillez contundente, Jesús se refiere a la falsa doctrina como algo tan grave que quienes están involucrados conocen las profundidades mismas de Satanás. Hay muchas personas que saben lo, lo que están haciendo, son doctrinas erróneas, pero ellos las siguen, se mantienen ahí. No quieren dejar de
lo que creen, ya sea porque les afectaría, si son líderes, su liderazgo, les afectaría su bienestar, incluso financieramente, Ujú, pero eso no es lo que Jesús busca. Jesús busca un remanente y vemos aquí que sí hay un remanente que no se contaminó. Así, y esa es la descripción de los 144,000. No se han contaminado con mujeres, refiriéndose a otras doctrinas. Y ese es el verdadero pueblo de Dios que se mantiene puro. ¿Puede haber algo peor o más despreciable o reprensivo para Dios que tener a un miembro de la iglesia experimentando con problemas que están cerca del corazón de Satanás? Y esto involucra el reino demoníaco satánico, espiritismo. ¿Y cuáles son las profundidades de Satanás? ¿Es simplemente conocimiento o es estar experimentando comportamiento satánico o es creer que podrían disfrutar de fiestas de ídolos con su inmoralidad asociada y estar sin pecado? En otras palabras, que nosotros hacemos cualquier cosa, disfrutamos del mundo, pero ya creemos en Jesús y por esa razón ya vamos a ser salvos. Versículo 24 dice, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Y qué cargas pesadas pesan sobre los fieles de Dios? En el contexto de todo el mensaje aparece esta imagen. Y la mejor explicación es que la carga que pesa sobre los fieles es la de resistir la presión de Jezabel y su grupo. O sea, están resistiendo todas estas doctrinas, todas estas enseñanzas, todos estos maltratos, todas estas persecuciones. Y esa es una carga grande. Y Jesús lo sabe. La elección de abstenerse de sus malas prácticas sin duda resultó en ridículo. Cristo promete no imponerles ninguna carga más que la de continuar oponiéndose a ella. Jezabel y sus seguidores deben soportar la ira de Cristo, pero todo lo que los fieles deben soportar es la presión social resultante de su postura contra la fornicación, que es el ecumenismo, y el consumo de carne sacrificada a los ídolos, la idolatría, la apostasía. El pueblo el pueblo verdadero tiene que ser paciente. Vendrán persecuciones en esa forma, serán maltratados porque creen la verdad. Pero los que están persiguiendo tienen ya su merecido. Nos dice. Y el 25 dice, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Este es un mensaje que tenemos que mantenerlo. Nosotros sabemos en lo que estamos viviendo, las apostasías, dice, sé firme hasta que yo venga. Jesús está por venir. Esta generación está por terminarse. Nosotros lo estamos viendo. Y nos dice, sean fieles hasta que yo venga. Yo ya vengo. Y aquí, ¿a qué se tiene que aferrar los fieles tiatirianos? Jesús comenzó su discurso elogiando su caridad, servicio, fe y paciencia. También señaló que continuaron mejorando estas obras especiales. Además resistieron a Jezabel y sus doctrinas satánicas. Lo que ya tenéis, retenerlo. No cambies. Este curso es en el que estás. Mantente firme. Entonces, vemos que la caridad, la bondad, el amor, ser serviciales, el servicio, ayudar, fe, tener una fe inconmovible, tener la fe de Jesús y la paciencia es lo que se nos dice. Por eso nos dice que la iglesia remanente, las características es que tiene la fe de Jesús y la paciencia de los santos. Durante la Edad Media, esta iglesia tuvo sus paralelos de fidelidad frente al papado. Y vemos que Cristo pone este pasaje en el contexto de su glorioso retorno al decir, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Esta iglesia, Tiatira, Jesús dijo este mensaje hasta que Él venga, haciendo que esta iglesia también corresponde en el tiempo final. El mensaje es para el tiempo final. Dice esta cita del conflicto de los siglos. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la iglesia primitiva era un testimonio constante contra la apostasía de Roma
y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negasen a entregar las sagradas escrituras. Determinó raerlos sobre la superficie de la tierra. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Lanzáronse inquisidores sobre sus huellas y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia. Esto está en la página 72 del Conflicto de los Siglos. Ujú. Y en el 26 nos dice que el que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Tenemos que guardar, cumplir las obras que se nos mandan. Y aquí nuevamente estamos viendo nuevamente que es algo que se tiene que hacer. No solamente porque conocemos de Dios y que nos ha salvado, ya entonces no tenemos nada que hacer. No tenemos nada que guardar. Sí tenemos algo que guardar. Y la palabra obras nos lleva de nuevo a la primera parte del mensaje a esta iglesia en relación con sus obras, en el versículo 19. La introducción a las promesas deja claro que son condicionales, como en el caso de las 7 iglesias. La recompensa es para el vencedor que mantenga estas obras hasta el final. Y nuevamente, todas las iglesias tienen una recompensa al final por haberse mantenido fieles, por haber estado en el camino de la verdad, en el camino que Jesús ya trazó. Hay algo que se tiene que hacer, que se tiene que mantener en esta carrera hacia la salvación, hacia la vida eterna. Y la palabra fin o telos sugiere la meta final, la conclusión, lo máximo. Solo se usa en otros 2 lugares en el Apocalipsis, y ambos en el contexto de yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el mensaje es similar a las palabras anteriores de Jesús. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto se da en el contexto de las señales duales al fin de los tiempos, que encontramos en Mateo 24 y Marcos 13. Y Pablo usa telos cuando dice que luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin. Pedro también dijo, mas el fin, telos, de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, debemos concluir que tiene una aplicación primaria para la segunda venida, pero una secundaria para el fin de la vida. Es lo más importante, la segunda venida. Y yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que persevere, Jesús le concederá una parte en el reino mesiánico. Y esto se pone de manifiesto en Salmos 2, 6, que dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Allí Jesús se representa como hijo de Dios a los tiatianos. Y en el Salmo 2 Jehová lo llama así, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Los vencedores son coherederos y corregentes con Jesús. Esta referencia al gobierno es probablemente una referencia al juicio que los santos harán durante el milenio. Y la autoridad suprema de un monarca era su autoridad para juzgar al pueblo. A los santos se les dice que se levantarán al comienzo del milenio y juzgarán a las naciones. Dice Lucas 22, 29, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, juzgando al pueblo. Y en estas citas de Conflicto de los Siglos dice que durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. Y Daniel declara que cuando vio al anciano de días se dio juicio a los santos del Altísimo. Daniel 7:22. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nos dice Apocalipsis 24 al 6. Eso es lo que haremos durante esos 1000 años. Como dijo la iglesia, sacerdotes de Dios y de Cristo. En esos 1000 años vamos a estar allá en el cielo como sacerdotes revisando el juicio, las decisiones que ya se tomaron.
también, eso está en el Conflicto de los Siglos, página 641. También esta cita dice: el que coopera con Dios esforzándose fervientemente por separarse del mundo y de sus influencias corruptas, llega a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pueden aquellos que se dan cuenta que son miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial, herederos de Dios y coherederos con Cristo, degradar una naturaleza que, por los méritos de Cristo, está relacionada con los ángeles, con Cristo, sí, y con Dios mismo? Eso está en el tomo 5 de los manuscritos liberados, la página 339. Nuevamente estamos viendo que tenemos que esforzarnos por mantenernos, huir de la corrupción, de las cosas malas, y mantenernos en la fe y abrir el corazón a Jesús para que nos pueda ayudar a cumplir su palabra. Y lo regirá con barra de hierro, nos dice. Y la palabra griega aquí para regla es palmaíno, que realmente significa atender como un pastor. Así que la vara debe ser lo que usa un pastor, que es un palo bastón. También podría significar un batán de realeza, un cetro. Pero, ¿por qué el hierro? Antes de responder a esta pregunta, veamos las siguientes frases. Sigue diciendo: y serán quebradas con vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, nos dice Jesús. Y aquí hay una paradoja. La autoridad es dada a los santos, tal como la autoridad vino a Cristo de su Padre. Esa autoridad incluía el poder de empuñar una vara de pastor para guardar cosas en orden. Porque la vara es de hierro y porque su misión es destructiva, la cerámica se hace añicos. Debe ser un cetro que trate de un acto final. La destrucción de los vasos del alfarero indica con feroz detalle una regla de destrucción y retrata con mayor precisión la violencia que requiere este contexto. Jesús destruirá el poder de todos sus enemigos, permitiendo que los vencedores compartan este dominio con él. Una característica de su conquista que se desarrollará más allá en los capítulos 17 y 19. Y también aquí vemos un enlace con Daniel que nos ayuda a ver el significado. Miremos que nos dice en Daniel 7 y 18: los santos del Altísimo tomarán y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y por siempre, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Y notemos también que en Apocalipsis 12:5 que la vara de hierro es lo que Cristo mismo ha tenido en posesión desde que fue arrebatada para Dios y para su trono en el año 31. Y será ejercido cuando los ejércitos que estaban en el cielo le sigan, y el gobierno, el de la tierra, con vara de hierro, mientras pisa el lagar del ardor y de la ira del Dios Todopoderoso, en Apocalipsis 19, 14 y 15. Por tanto, la vara de hierro es una metáfora para la ejecución del juicio. Y nuevamente estamos viendo el juicio. El juicio está por empezar por los vivos. Ya se está llevando a cabo el de los muertos, pero está por empezarse el de los vivos conforme la profecía lo ha predicho. Pero él envía un mensaje en Apocalipsis 2, 26 y 27 y asigna ese deber a los vencedores en la iglesia de Tiatira. Y la imagen de cerámica que se rompe sugiere que los fragmentos que se derrumban en un montón son inútiles, serán destruidos, no tienen futuro. Igual como en Daniel 2, que vemos que la imagen que vio el rey Nabucodonosor en su sueño fue destruida por una piedra, que viene esa imagen y golpea los pies, los dedos de los pies, y esos que son donde está puesta la imagen, vemos que derrumba a todos los demás reinos. ¿Qué quiere decir? Que los reinos también están acá. Los 10 dedos de los pies en Daniel 12, estamos viendo que habrá un reino final. Después de Roma, un reino final en el mundo, el cual gobernará. Que este reino traerá un orden diferente de las cosas, como le pueden llamar nuevo orden
mundial. Eso significa eso. Y aquí viene esta piedra a destruir todos esos reinos, incluyendo desde la cabeza de oro. Y la imagen vemos que se rompe y no hay futuro. Y ahora nos adentramos en el contraste tiatiriano. El remanente tiene poder y autoridad para gobernar. Los impíos serán completamente destruidos. Pero los fieles llegan a ser parte del reino. Y dice, le daré la estrella de la mañana. La estrella era el antiguo emblema de la soberanía. Esto culmina el maravilloso poder gobernante, un regalo a los fieles. Mateo 13:43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. La estrella también representa a Jesús. Así encontramos una notable dualidad de significado. La presencia de Jesús se convierte en el don eterno del remanente. Él comparte no solo su trono, sino también su poder. El simple hecho de compartir una área geográfica con el Salvador sería gloria eterna. Pero en esta entrega del amor supremo a los redimidos, Él promete compartir parte de su administración del universo. Maravilla de maravillas que Él puede amarnos y mucho menos ofrecer esta extraordinaria bendición. Y aquí vemos que nuevamente, una y otra vez el testigo fiel dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero es evidente que algunos que tienen oídos no oirán, no recibirán y no llegarán a ser sabios con respecto a la verdad sagrada. El Señor Jesús, el Alfa y el Omega, dio el mensaje a Juan con respecto a la iglesia. Él entendió el peligro de descuidar la obra que Dios les ha encomendado. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Que venga el que tiene sed, y cualquiera que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Cuando el pueblo de Dios escuche con un propósito las cosas que son reveladas a las iglesias, cuando capten la carga del mensaje y digan a los demás venid, ellos son colaboradores junto con Dios. Eso está en el tomo 21 de manuscritos liberados, en la página 452. Y ahora vemos el resumen de la iglesia de Tiatira. Y la aplicación preterista pondría el mensaje completo a la congregación tiatiriana en ese momento. Los que muchos dicen, no, las cosas que leemos aquí en Apocalipsis ya pasaron, son preteristas. Y el historicista verá y correctamente las imágenes del cristianismo en la iglesia de la Edad Media y el periodo del poder papal en el año 538 a 1798 después de Cristo. Durante este tiempo la iglesia papal con sus crecientes ritos paganos y espiritistas conocía las profundidades de Satanás. Pero de ahí surgió la reforma protestante y escondidos en la historia hay registros de muchos grupos de personas que preservaron la pureza del mensaje evangélico apostólico. Se puede hacer una aplicación más directa y completa al último periodo de la historia cristiana. El conflicto preadvenimiento entre el bien y el mal se encarna en su descripción de los tres grupos reportados en Tiatira. Y entre las iglesias, Tiatira es el centro eclesiástico. Vemos Efeso, Esmirno, Pérgamos y llega Tiatira. Y luego continúa Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y la sabiduría divina lo ha puesto allí con un propósito. Esta congregación representa los tres grupos finales del mundo cristiano que comprenderán el mundo entero justo antes de la segunda venida de Cristo. Y revisa los principales problemas que involucran estos grupos. Vemos 144,000 remanente. 2. El catolicismo. Y 3. Protestantismo apóstata, que es representado por Babilonia. Vemos los dos grupos, Babilonia y el remanente. La metáfora del tiempo final, todo el libro de Apocalipsis está dirigido a esas 7 congregaciones. Nos dice Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Todo lo que se ha dicho. Esta congregación particular como el centro de todo revela una imagen de las iglesias como se verán al final. Por eso esta es la última iglesia representando a todos, cómo será al final en la segunda venida, hasta dónde llegaría la maldad o
las influencias satánicas entrando en el pueblo de Dios. Y el simbolismo de Jesús desde el principio es la aparición de un juez. Jesús al final en la iglesia que se representa antes de que venga, la forma que estarán, Él se identifica a sí mismo. Tenemos que conocer quién es Jesús, porque Él es el único, el todo, el que nos ayuda. Y también nuestro juez también. Y aunque tenemos secundaria y aplicaciones terciarias para la época en que fue escrito y para la Edad Media, su principal, la alusión es posterior a 1844. Sí, lo podemos ver y hay muchos estudios acerca de esta iglesia. Pasó, ya no es para nosotros. Pero la principal alusión es después del 1844, especialmente antes de la segunda venida. Es para nosotros, en otras palabras. Y es el tiempo del juicio. Es muy interesante que los ojos penetrantes de Cristo penetren en los motivos mismos del corazón de cada individuo, pero sus pies de pureza resplandecientes se mueven rápidamente entre su pueblo como su pastor intercesor. Y hoy es el tiempo que tenemos ahorita de preparación. El tiempo se está acabando para que nosotros nos preparemos, porque vendrá ese juicio, vendrá una marca y un sello. Y ya sea que en este tiempo nosotros nos estemos preparando para el sello de Dios o nos estamos preparando para obtener la marca. No habrá un término medio. Vemos que el cuerpo corporativo estaba enfermo, había creencias y comportamientos satánicos dentro de sus filas. Jesús lo abordó audazmente con precisión. Las doctrinas jezabelianas estaban siendo promovidas como si fueran aprobadas por Dios. Los líderes decían, esto viene de Dios, tenemos que obedecer, pero no venía de Dios. Y esto se relacionaba con los ídolos, la fornicación espiritual y el disfrute de los frutos del pecado. O sea, podíamos participar del pecado, disfrutar del pecado, pero seremos salvos. No importa lo que hagamos, tener otros dioses, un tiempo darle a otras cosas, pero nada de tiempo dedicarle a Dios. Fornicación espiritual, aceptar otras creencias que no están en la Biblia. La apostasía jezabeliana es una metáfora de todo lo que representa el papado. ¿Y cómo lo sabemos? Una búsqueda del espíritu de profecía que define a Jezabel es exactamente lo que la Biblia describe para la bestia, el anticristo y el papado del fin de los tiempos. Aunque se aplica al compromiso católico romano de la Edad Oscura, su aplicación principal es el fin de los tiempos. Los horrores de los que Jezabel presentaba solo pueden ser superados por la descripción que se le da a la Iglesia Católica Romana y cómo históricamente el papado, cuando retoma su poder del fin de los tiempos por un corto tiempo. Jesús los acusa de conocer las profundidades de Satanás. Y esto muestra el espiritualismo en su expresión más profunda. La invitación a este grupo era cambiar, pero no lo hicieron. Sabían que estaban siguiendo el espiritismo. Y el espiritismo no se trata solamente de que hablar con los muertos. El espiritismo son los ángeles del mal, los demonios, los ángeles de Satanás. Esos son los espíritus. Cuando se está creyendo en ellos, cuando los espíritus entran en el ser humano y el ser humano es influenciado por esos espíritus, ese es el espiritismo. Creer en un espíritu o en espíritu que no va conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Y esta es una profecía específica aplicable hasta el final. La influencia papal será global. Esto podemos aprender. La influencia papal será global en todo el mundo. Y al referirse en todo el mundo, incluyendo el pueblo de Dios, será influenciado. Cristo está por venir. Y si nosotros creemos que esto será así, y nosotros no lo podemos ver en nuestro alrededor, tenemos que dedicarnos a examinar todo nuestro alrededor, a ver si es cierto, si estamos siendo influenciados o no. Si lo que creemos incluso está siendo influenciado o no.
todo en nuestro alrededor si está siendo influenciado o no, porque Cristo está por venir y la influencia papal será global. Hubo un tiempo de angustia y finalmente la última advertencia, luego vino la lluvia. Y así será justo antes del cierre de la gracia. Hay un tiempo de angustia y la última advertencia, que será dada por los 144,000. Tenemos una poderosa alusión de la iglesia final de Babilonia con la de Tiatira. Esta hecho de miembros de los extremos, y los extremos que serán separados por las circunstancias, por la invitación y por un tiempo de angustia. Ya viene el tiempo donde el trigo y la cizaña serán separados con las dificultades, donde tenemos que mantenernos fieles. Y en la época de Juan, el don profético se enfrentaba a la oposición de profetas autoproclamados como Jezabel en la iglesia de Tiatira, que afirmaban tener el don profético. En su otra carta, Juan instó a los cristianos de Asia a probar a los espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y deben prestar atención a lo que el Espíritu le dice a las iglesias. También es significativo que en el conflicto final, uno de los actores clave en la crisis final de la historia de esta tierra sea mencionado en Apocalipsis como el falso profeta. Es por eso que el pueblo de Dios del tiempo del fin necesita la guía especial de Cristo que se les transmite por medio del espíritu de profecía, como se proporciona en las Escrituras en el libro de Apocalipsis y por medio de un profeta genuino que Dios les pueda enviar. Eso está en un libro del El regalo de la profecía, página 199. Vemos que si nosotros queremos pasar, entender y conocer todos los engaños, tenemos que confiar en lo escrito está, en lo que Dios ya ha dejado, y en sus profetas, y en el profeta final, los consejos finales que se le dio para este tiempo. Solamente así podremos mirar y abrir los ojos para el engaño y los engaños finales. De lo contrario, caeremos, y al caer no podremos ser sellados. Aquí vemos, ya para terminar, la promesa a Tiatira, que vimos que era en Apocalipsis 2 del 26 al 28. Dice: el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le pondré, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con barro de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido, yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y el cumplimiento lo encontramos en Apocalipsis 22:5. Dice: no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor las iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En el 16 dice: yo soy Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La palabra, la promesa que Jesús dio a Tiatira, vemos que se cumple y se cumplirá. Eso es lo que podemos aprender de esta iglesia que nos está hablando la condición de su pueblo justo antes de la segunda venida. Y por eso la puso en medio, la cuarta iglesia. Luego después siguen en el siguiente capítulo las 3 iglesias, donde nos hablan en específico ya individualmente al ser humano. ¿Y qué tenemos que hacer como ser humanos? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que hacer? Porque hay un juicio que viene, el juicio final, el juicio por los vivos. El juicio de los muertos está haciendo acá, está sucediendo. Si nosotros morimos, también estaremos ahí. Pero si nosotros estamos en vida, cuando Cristo venga, hay un juicio de los vivos que está por empezar. Y es por eso que es tan necesario estos mensajes para cambiar nuestros corazones. Muchas veces cuando se estudia Apocalipsis dice: ok, yo quiero estudiar y aprender, pero las iglesias no se les toma importancia.
Se dice, no, pues esa iglesia pasaron. Yo quiero saber la bestia, eh, el Babilonia, las plagas. Pero esto es lo más importante, prepararnos, porque al prepararnos tendremos la oportunidad de ser sellados y de ser partícipes de lo que sucederá en los siguientes capítulos de Apocalipsis. Porque aunque todo esto ha sucedido, volverá a suceder porque es para nuestro tiempo. Muchas personas pueden decir, ya pasó y ya no se debe de tomar a nuestro tiempo. Pero la Biblia y en todos lados vemos que siempre es un mensaje para nosotros. Siempre hay promesas, siempre hay algo que podemos agarrar y como sucedió en lo pasado, volverá a suceder.